es mío aquí aquí en Colombia. Entonces ese es el punto, ¿no? O sea, mi punto, mi centro de operaciones en lo que respecta a Colombia es Bogotá. Y por eso aquí me encuentro, después de accidentalmente haber venido a hacer esas vueltas, como te dije, a Colombia, y que me encontró la pandemia acá, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que es. Y a mí me gusta Bogotá y acá está la Orquesta Filarmónica, la Orquesta Sinfónica, mucho movimiento cultural y musical. Y me siento cómodo acá. Entonces, esa es la razón, ¿no? No hay ninguna otra especial. Viviría de muy buen agrado en Barranquilla, porque hay muchos amigos, muy buenos amigos, la gente del arte, poetas, escritores, pintores, músicos. Bueno, yo toco guitarra, toco el piano, eh, toco la orquesta sinfónica, pero sobre todo toco un instrumento que se llama el corazón humano. Ese es uno de los instrumentos más, de lo cual me precio de tocar. Y lo he tocado pues, a través de mi vida. Yo espero que con éxito. Leslie, déjame saludar al maestro. Maestro, ¿cómo está? Qué gusto escucharlo y verlo. Me encanta su risa. ¿Con quién hablo? Con Gaviota, de aquí de la ciudad de Barranquilla, maestro. Un abrazo. Hola, Gaviota, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Me encanta oírte. Y espero que nos conozcamos, si es que no nos conocemos ya, muy pronto, ¿no? En una próxima visita a Barranquilla que pueda disfrutar de una conversación con ustedes. Perfecto, en vivo y en directo. Me encanta esa cita, maestro. Entonces, Leslie queda encargado de conspirar para que eso se haga realidad. Bueno, muy bien. Esto es de conspiraciones, Astrid, ¿qué está pasando en Bogotá? Reporte de sintonía en Bogotá, Astrid Paternina, que muy apropiadamente se llama Astrea. Astrid, muy bien. El maestro, oye Astrid, el maestro está en Bogotá, es vecino tuyo, así que pueden hacer una tertulia allá en los Andinos. Adelante, maestro Sumaqué, bueno, primero, buenas noches para todos. Para mí es un privilegio estar acá en esta tertulia con este maestro talentoso y orgullo de Colombia. Y quiero contarle que pues en toda mi adolescencia en Cartagena, para mí el himno de Sic Sic Caribe, Sic Sic Colombia, me acompañó como una diatriba hermosa de alegría, de entusiasmo. Así que le quiero agradecer eso. No, qué maravilla. Eso, yo te lo agradezco a ti, porque gracias a tu espíritu, a tu acompañamiento y a tu entusiasmo por la música y por esta música en particular, pues la canción se volvió una canción importante para Colombia y para su gente. Entonces, muchísimas gracias a ti. Muchísimas gracias. Maestro Manuel, es apropiado que usted, habiéndome suministrado el número del maestro Sumaqué, pues haga el inicio a nuestra presentación o le dé ese saludo al maestro Francisco. Y Álvaro, con el material que tú me diste de la lira, yo no tuve que hacer más nada. Así que estoy en deuda con el de casa siempre, Álvaro. Adelante, Manuel, y luego Álvaro. Bueno, muy buenas noches a todos. Mil gracias, Leslie, a todos los contertulios. Un abrazo. Y mi cordial y respetuoso saludo para el maestro Francisco, a quien guardo una gran admiración. Quiero decirles que el maestro Francisco Sumaqué es considerado por la crítica como uno de los más grandes compositores, arreglista, director, o sea, conductor de orquesta, bueno, más grande que hemos tenido en Colombia en todos los tiempos, ¿no? Eso no lo digo yo, pues lo dice la crítica. A mí me lo dijo el maestro Antonio María Peñalosa cuando le entrevisté. Entonces, estamos con una figura de talla internacional que más adelante me gustaría hacerle una pregunta que siempre he tenido con relación a la pedagoga Nadia Boulanger. Entonces, más adelante. Sí, maestro, yo siempre, bueno, no quiero dañar la tertulia. Más adelante me gustaría hacerle esa pregunta.
Sí, por lo pronto, Claro. pues, un cordial saludo y adelante, compañeros, con la conversa, con la charla. Adelante, gracias. Álvaro, es tuyo el micrófono. ¿Cómo nace esto de la lira para la semblanza y la reseña y la introducción adecuada a nuestro maestro? Adelante, maestro Jesús. Francisco, buenas noches. A nombre de todos tus admiradores, que en Barranquilla somos muchos y en Colombia ni se diga, quiero presentarte a nombre de este importantísimo grupo cultural que se reúne todos los fines de semana. Un cordial saludo y agradecerte esta disponibilidad que tienes para hacer este tipo de conversatorios con tus amigos, en donde nos vas a hablar básicamente de tu obra, de tu vida, de tus cosas, que para algunos es bastante conocido, así como tu trayectoria. Pero también hay muchos amigos que quieren conocer de cerca estas experiencias tuyas con que has nutrido y has atildado la música colombiana. Muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias, de verdad, gracias a ti, Álvaro, por toda tu amistad tan bella, todo tu afecto. Ha sido siempre una experiencia muy, muy agradable, no solamente agradable, sino pues refrescante y de desarrollo, una conversación contigo, porque siempre son temas muy ricos en muchos aspectos, en el aspecto literario, en el aspecto humanístico de todos los ámbitos. Y a mí me hace mucha falta Barranquilla, porque por eso mismo, ¿no? Por toda la gente bonita como tú, y ahorita estoy conociendo a Mr. Smith, que a mí me gustaría decirle Leslie, pero parece que está prohibido, y me gustaría decirle Leslie porque curiosamente yo soy Lelis, o sea, mi segundo nombre es Lelis y él es Leslie, qué curioso. Yo soy Francisco de Lelis, o sea, de la ciudad de Lelis, Italia, Sumaque Gómez. Entonces, Mr. Smith, Leslie, aquí tiene presente a Lelis. Maestro Francisco, a la única persona que le voy a permitir que me diga Leslie de ahora en adelante, a usted. Para los demás ya saben que sigo en la institucionalidad del Mr. Smith, porque por eso es que tenemos tanto relajo aquí. Bueno, maestro Francisco, bueno, el micrófono está abierto, Enrique Alegría, está abierto a Claudia Rodríguez, por supuesto, a Merle Arévalo, a María del Carmen Coronel, siempre fiel en nuestra causa y a lo que estamos acá. Así que más que una conversación, es un diálogo de amigos. Exacto, y bueno, exacto. La primera pregunta creo que es inevitable. Es una pregunta prácticamente que es de cajón. Nos encantaría saber, maestro Francisco, ¿cuál fue la atmósfera cultural, espiritual, de vida en que usted se formó para que eso incidiera en que hoy usted fuera uno de los más grandes y prestigiosos músicos de Colombia? Bueno, favor que me haces. De verdad que yo me considero un trabajador de la música. O sea, yo soy alguien como muchos colegas colombianos que son pues súper talentosos y a quienes yo admiro también igualmente. Un arreglista, un compositor, un músico, alguien que está muy atento y que quiero dejar un legado, dejar algo muy bonito para nuestro gran país. ¿Cómo ocurre que yo desde muy niño esté metido en la música? Yo creo que esta es una historia que ocurre, es reiterativa en muchas biografías o en muchas vidas de mis colegas. Yo nazco en el seno de una familia de músicos. Mi abuelo, como todo mundo sabe, en los pueblos, en Cereté, San Pelayo, todo esto, el carnicero toca el clarinete, el zapatero toca el saxofón,
yo qué sé, el que arregla las cañerías, toca el redoblante. Pues mi abuelo no era distinto, mi abuelo de parte materna. Él se llamaba Gil Gómez, Gil Blas Gómez, y él tocaba el bombardino. Él era, a la vez que era constructor de casas, albañil, constructor, maestro de obras, decían en esa época. Él tocaba el bombardino en varias bandas y tocaba el bombardino de una muy particular manera, es decir, casi que él no seguía la ruta del director ni de la música, sino que él era una voz absolutamente libre, y yo creo que yo heredé de esta manera, de alguna forma, de alguna manera, este espíritu de cantar en una forma que inaudita, es decir, él se iba con las escalas y se iba con las melodías y los ritmos y no se sometía a la cuestión Por esta razón, él finalmente tuvo que hacer su propia banda porque le decían siempre, Gil Blas, ¿qué pasa? Lleva el ritmo, lleva el son, lleva la melodía. Y no, él siempre se iba por otros lados. Mi abuelo de parte materna era músico. Mi abuelo de parte paterna, lo Sumaqué, él tocaba la guitarra, no era músico, pero tocaba muy bien la guitarra y cantaba. Mi padre, como todo el mundo sabe, era el maestro nada más ni nada menos que Pacho Sumaqué, el inventor de la macumba, ¿no? Director de los macumberos del Sinú, director de la banda departamental de Córdoba. Tenía un trío que modelaba a los Panchos, a los Tres Haces, a los Tres Diamantes, y hacía boleros de la época en una forma increíble. De otra parte, hasta mi madre tocaba la guitarra y cantaba. Gilma Gómez, que aún vive en la ciudad de Montería. Pues a partir de allí tengo un tío que es luthier y que pues construye guitarras, construye violines, aún sigue haciendo su trabajo en Montería. O sea que mi madre, pues mi padre y mi padre tuvieron 12 hijos, de los cuales 11, porque el uno falleció muy niño, muy bebé, todos son músicos. O sea, la una toca el clarinete, el saxofón, la otra toca la trompeta, la otra toca el bajo, la otra es percusionista. O sea que es un entorno donde indudablemente teníamos que ser músicos, o sea, no nos salvábamos. O sea, o éramos músicos o no éramos otra cosa, o sea, indudablemente. Y cuando yo nazco, y a mí me gusta mucho narrar esa historia, yo nací en una cama de tijera o de lona en la casa de mi bisabuela Blasina Jaraba, en la ciudad de Cereté, en la calle Cartagenita, a la vuelta de la Catedral de Cereté. Y allí, pues apenas nació, pues yo era el primogénito, tenían que hacerle tremenda fiesta, lo cual ocurrió, y a esa fiesta fueron la banda de Manguelito, la banda de Cereté, la banda de Pelayo, pues muchas bandas, y todas querían pues tocar ahí, y en esa calle, que era una calle más bien estrecha, pues se cerró y se formó el fandango, ¿no? Allí estuvo Alejo Durán, el compadre Goyo, el compadre Manuel, todos los amigos de mi papá, el Cabo Herrán, ¿no? El autor del Guayabo de la Ye. Estuvieron pues toda la patota de talentos musicales de la época. Entonces, bueno, esto sí es fantasía. Yo cuento que yo me levanté de la cama de tijera así por encima digamos, de los hombros de mi madre, de mamá Gilma, y dije, no. Esta rumba, mejor dicho, si la vida es esto, yo tengo que ser músico, es una maravilla, ¿no? Eso no paró en 3 días esa fiesta, ¿no? Y a partir de allí ya quedé comprometido
a ser músico. O sea que a la primera oportunidad que me dieron para agarrar un instrumento, y eso fue muy pronto, yo estaba ya con la guitarra en la mano. Y a partir de allí, pues el resto es historia, ¿no? O sea, yo acompañaba a mi papá con las actividades del trío, con las actividades de los macumberos del Sinú, con las actividades de la banda departamental donde tocaban, yo qué sé, caballería rusticana, melodías de ópera, etcétera, etcétera. Y pues esa fue mi vida. O sea, posteriormente, mi padre compra y con esto voy a terminar esta primera parte de la pregunta que me haces, se compra un radio de onda corta. Esa radio de onda corta, ahí sí fue la perdición, ahí no hubo ya tutía, porque a través de esa radio yo escuchaba a Count Basie, Duke Ellington, Stan Kenton, pero también escuchaba a García Esquivel, que tenía una orquesta en México, o escuchaba a Pérez Prado, por ejemplo, mucha música cubana, pues muchas emisoras del exterior que los tenía yo ahí en Montería, pues ya nos habíamos mudado de CRT a Montería. Yo de CRT a Montería nos mudamos cuando yo tenía 1 año de edad. Entonces, todo eso, digamos, crea ya la base esencial y fundamental, además, lógicamente, de las bandas regionales, las bandas locales de porros y fandangos, y de otro lado, el maestro Durán, Alejo Durán, que era gran amigo de la familia. Quisiera narrar como una anécdota A ver. de García Márquez. A ver. Para poder encabezar la siguiente pregunta que queremos hacer. Y por supuesto, maestro, usted es el dueño del show. Y si hay que hacer 3 ediciones, haremos 3. Siéntase libre de que usted es el capo aquí. Cuando García Márquez le preguntó la Radio Nacional de España, ¿usted quiere ser el nuevo Hemingway? García Márquez se puso a llorar. No. Yo quiero ser el viejo. Eso posiblemente ilustra la grandeza de... Pensando después hablaremos sobre eso de la mala hora, maestro. ¿Cómo fue lo que usted hizo con el libreto musical de ese tema? Eso lo hablaremos en detalle. Sí. ¿Cómo fue de la serie de la mala hora que usted hizo la banda sonora hace Exacto. más de 50 años? Entonces, ¿cómo fue la transición suya, por favor, de lo vernáculo a lo culto, a la música de partituras y pentagramas? ¿No sentía usted de alguna manera que estaba traicionando a su raza? ¿Por qué decide usted abandonar lo vernáculo? ¿Y en qué momento Francisco Zumaqué decide que va a ser de escuela, de academia, y con todo lo que eso implicó más adelante? Bueno, esa pregunta es muy chévere, me gusta. Y la respuesta es la siguiente. Bueno, yo comencé, yo creo que tenía 8 años por ahí, o 8 o 9 años, y yo veía que mi papá, con su orquesta Macumberos del Sinú, él conseguía los contratos, hacía las pancartas, hacía las canciones, hacía los atriles, los pintaba, mejor dicho, mi padre hacía de todo. Entonces yo veía que mi papá hacía demasiadas cosas y además hacía los arreglos. Entonces yo tengo que ayudar a mi papá de alguna manera. Lo ayudaba en otras cosas, en pintar también, pero le dije, bueno, yo voy a comenzar a hacer arreglos. Y pues ya tenía en la cabeza el sonido de las trompetas de Pérez Prado, por ejemplo. Entonces yo decía, bueno, pero si un porro, si yo cojo ese porro y lo pongo esas trompetas que piten, así como Pérez Prado, que es tan excitante, y a los saxofones que en vez de tocar, lo pongo a hacer ritmos que se llama más síncopa y más cosas, ¿no será eso más interesante?
Y entonces yo hacía mis arreglos con esas características y la llevaba allá donde los músicos, y los músicos, no, ya viene el Lelis, porque me decían el Lelis, Mr. Smith, me decía, ya viene el Lelis otra vez con sus locuras. No, vamos a ensayar a Pacho Galán y Lucho Bermúdez, que esa música sí es chévere y sí la tocan y la gente la baila sabroso. No, y yo decía, pero ¿por qué no? Bueno, Pacho Galán y Lucho Bermúdez son maravillosos, jamás perderán su frescura, su sabor, todas esas cosas, pero no puedo seguir haciendo Lucho Bermúdez y Pacho Galán, yo tengo que hacer otra cosa. ¿Por qué no hacemos esto? Y entonces, a regañadientes, los músicos tocaban los arreglos y yo allí comencé igualmente a hacer nuevas canciones, nuevas obras desde esa época, con la idea de hacer cada vez más espectacular los arreglos y las composiciones. Eso me llevó a que la escritura poco a poco fuera elaborándose más y fuera llegando a un nivel de virtuosismo al cual me lleva sin quererlo allá a otro tipo de música. Es decir, yo encuentro que en un momento dado, bueno, esta música necesito más herramientas para reelaborarla, necesito estudiar mucho más armonía, contrapunto, fuga, otros elementos que contribuyan a esa riqueza de la música que tengo en la cabeza y que quiero mostrar al mundo. Y así fue como fue de la música tradicional, de la música folclórica o vernácula, como tú la llamas, fue migrando a unas músicas más elaboradas, más cercanas al jazz, más cercanas a la música erudita, y de allí pues ya fue mucho más sencillo para mí escribir, si se quiere, sonatas o música orquestal, música de cámara, etcétera, etcétera. Esa es la razón. Pero hago la salvedad de que nunca, jamás he abandonado la esencia de la música nuestra. Esa esencia está allí, esa manera de cantar, ese espíritu profundo, ese corazón grande de Colombia, del Caribe colombiano y de Colombia en general, está allí en esa música. Y la seguiré defendiendo porque pues creo que hay que presentarla. Ya las músicas tradicionales y la música vernácula ya están hechas, ya las hicieron nuestros músicos, bueno, que lo han cantado en una forma maravillosa, pero entonces tenemos que seguir evolucionando y llegando a otro lado sin perder la esencia y el corazón de la música. Pensando en eso, uno de los puntos en los que uno más trasciende es cuando deja el legado, deja el discípulo, que creo que es una de las responsabilidades de las personas que hacen academia en eso. Pensando en eso, queremos hacer 3 preguntas lineales. La primera de Isidoro Porquídez de Cali, la segunda Manuel Rodríguez y la tercera Enrique Alegría, internamente nos está pidiendo sobre la relación entre poética y música. Entonces vamos a ver cómo nos van esas 3 preguntas, pero vamos a compartir la pregunta que nos deja Isidoro Corquidi. Isidoro Corquidi nos hace la siguiente pregunta. Maestro Zumaqué, ¿usted qué piensa? ¿Cómo debería ser la enseñanza de la música desde los colegios de nuestro país para que los colombianos tengamos memoria de nuestra propia música? Es decir, ¿cómo se debe impartir esa enseñanza? ¿Qué ideas tiene usted al respecto? Muy bien, es una gran pregunta. Pues la verdad es que para que la música colombiana, porque sobra decir de que Colombia, el pueblo colombiano es un pueblo maravilloso, con una, y no lo digo por simplemente decirlo, es un país de países a nivel
las expresiones musicales. Es decir, la música que se hace en Nariño es bien distinta de la Guajira, la música que se hace en los llanos orientales no se parece en nada a lo que se hace en el Pacífico, las músicas de Antioquia con relación a las músicas de Córdoba. O sea, hay una, inclusive en cada región hay una serie de variantes, casi con kilómetros, apenas kilómetros de distancia, la música cambia el tono, cambia el espíritu, cambia todo eso. Y eso me parece extraordinario porque pues hay una gran autenticidad de la expresión y de la existencia misma del hombre local. Entonces, eso es maravilloso. Entonces, ¿cómo debería enseñarse para preservar la música colombiana? Yo sí creo que hay que cambiar la educación musical en Colombia y no dejarla como una materia como ha existido siempre, como si fuera una cosa menor. Allí, yo qué sé, costura y dibujo y alguna cosa así para que se entretengan los pelados y ahí le enseñan un par de cancioncillas y ya. No, con todo el rigor. Es clase de música. Bueno, aprendan solfeo, aprendan historia, aprendan teoría, pero en serio. Y escriban música y escriban ya desde eso. ¿Por qué no? Pero el problema va mucho más allá. Habría que cambiar, y ahí en ese caso tendríamos que hablar ya de política, habría que cambiar las políticas de Estado de cómo se ve, cómo se aproxima la cultura, cómo ve el gobierno central las culturas regionales y cómo las apoyan o no las apoyan. Por ejemplo, la permisividad que tiene el Estado en relación a las emisoras. Las emisoras rigen el gusto del pueblo. O sea, el pueblo, si a ti te ponen todo el día una cancioncilla digamos, con poca calidad musical, con poca musicalidad, con pocos elementos rítmicos, o sea, una célula rítmica, pues podría estar hablando de un ritmo muy popular ahora, podría ser, que es una célula rítmica de un compás que se repite a la saciedad y encima dicen algunas tonterías y eso se lo pasan a la gente 1.000.000 de veces. La gente finalmente termina pues aceptando eso, si no amándolo, por lo menos aceptándolo. Algunos piensan que inclusive que no existe otra música, sino que esa es la música. Entonces, la transformación no solamente debe ser una educación, sino es una cuestión total. Es una cuestión también de cada uno de nosotros, los ciudadanos colombianos, no de decir, por ejemplo, a un músico folclórico de una banda, tocarle el hombro y decirle, qué bien, compa, que tocaste el bombardino, no sé qué, sino honrarlo pagándole el dinero y los honorarios que corresponden a su labor. Pero no, cada vez quieren es darle una botella de ron y creen que con una botella de ron y un sancocho ya están bien pagos. Entonces, el músico pues tocará lo que pueda, pero no hay una visión de transformación y de desarrollo en cada uno de ellos. La educación tiene que ser no solamente en los colegios, sino tiene que ser también para los músicos, para los de las bandas, para que haya una mayor autoestima, para que la autoestima suba de nivel y ellos se empoderen de que su arte es importante para todos y que lo están apreciando. Pero el músico de banda todavía ocurre aún, infortunadamente, le dan un pedazo de queso y le tiran ahí unos bollos y unas cosas. Coman músicos, que yo sé lo que es el hambre, dicen algunos. Coman músicos, carajo, que yo sé lo que es el hambre. ¿Eso qué es? Es una falta de respeto. Y se sienten orgullosos, ¿no?, de que el porro, que no sé qué. Bueno, comiencen primero amando y respetando al que realiza esa obra, al que realiza el porro, y no diciendo es que el porro es una cosa maravillosa y no sé qué cosa.
y tratando mal a los que generan Entonces, eso es muy importante, es decir, englobar todo la problemática, no solamente en la educación para los niños, lo cual es sumamente importante, pero también en la historia. Es muy importante que sepan quién es el muñecón, Alex Acosta, quién es Antonio María Peñalosa, quién fue el maestro Viaba, quién es Justo Almario, quiénes, pues tantos músicos extraordinarios, bellos, y se han perdido porque aquí no tenemos historia. Aquí no hay historia ni siquiera para el país, para los prohombres, los que generan realmente y los que han desarrollado, ni desde el punto de vista científico, ni desde el punto de vista literario, ni desde el punto de vista cultural. Nos acordamos porque ya es un batacazo demasiado grande de García Márquez. Pero ¿qué pasa con todo el resto de escritores, ¿no? Que tienen que estar apeñuscados, como dando codazos para asomar la cabeza con sus obras, porque ni siquiera yo sé que ellos, nuestros escritores y nuestra gente no están pensando en ser famosos ni nada de eso, sino en que su contribución literaria, su contribución a la cultura se pueda visibilizar. Y es una lucha. Es una lucha. Entonces, a eso hay que trabajarlo. Eso no se lo puedo contestar en este momento, pero hay que seguir trabajando con estrategias, con técnicas, con políticas, forzando un poco la mano para que eso se abra y pueda ser posible un aprecio de la cultura nuestra colombiana y florezca en el mundo. Maestro Manuel, la pregunta que usted tenía casada sobre el tema que previamente ya teníamos en cuenta. Y prevención para Enrique Alegría sobre el binomio de poética y música y cómo esto que el maestro Francisco Sumaqué hace es poesía. Bueno, yo realmente mi intención, me hubiera gustado formularle 4 preguntas que tengo desde hace rato ahí al maestro Francisco. Dale. Bueno, no, yo sé que el tiempo es muy corto, pero bueno, miren, al maestro Francisco yo lo conozco desde los años finales de los 70, ya había referente en la costa cuando yo estaba en Santa Marta. Aquí en Bogotá, pues, en los años 80 ya escuchamos El Cuentero, Colombia Caribe, Candó. Bueno, yo con todos esos números bailaba yo en la zona rosa aquí en Bogotá, que ponían toda esa música, ¿no? Y después le seguí la trayectoria artística. Yo trabajé en la Javeriana como docente y allí yo colocaba videos a los estudiantes porque me parecía que el mensaje que él daba era como de la onda de la escuela nacionalista, ¿no? Entonces los estudiantes como que veían que un compositor sinfónico, pero también de la onda del jazz y de lo popular, entonces, o sea, hacía obras con músicas colombianas, no sé, o sea, un tratamiento orquestal, armónico, etcétera, muy interesante. Bueno, maestro Francisco, tengo 4 preguntas, pero le voy a hacer la primera. Cuéntenos, por favor, ¿cuál fue el secreto de la maestra Nadia Boulanger? O sea, ¿por qué todos los grandes músicos del mundo querían estudiar con ella? ¿Cuál era la magia que esa señora? Porque ya era una señora, yo la vi en video, el otro día lo vio usted en una conversación y ahí vi un video, Nadia Boulanger, ya era una señora mayor. ¿Y qué tenía ella para orientar a los grandes músicos del mundo? ¿Usted qué aprendió de ella? O sea, ¿por qué ustedes iban a París a estudiar con Nadia Boulanger? Cuéntenos, por favor. Bueno, es una pregunta muy, muy bonita y me permite hacer un homenaje a un ser que me parece absolutamente excepcional. Nadia Boulanger fue considerada por la UNESCO como la profesora de música, el profesor de música en general, o sea, no es porque sea mujer o hubiese sido hombre, no. La persona que enseñaba música, la mejor profesora de música del planeta de todos los tiempos. Es que hay que pensar de cómo es posible de que una profesora como Nadia
haya tenido como alumnos a Daniel Barenboim, por ejemplo, a Astor Piazzolla, a Aaron Copland, a Leonard Bernstein, a Virgil Thompson, a Piston, a Quincy Jones. Y mire, la lista es increíble, es increíble. Eso, tú te pones a ver y todos son grandes. Michel Legrand, el famoso escritor de música para cine. No, pues todos pasaron por las manos de Nadia Boulanger. Todos pasamos, ¿no? Entonces, ese es un fenómeno increíble. O sea, ella no pretendía enseñarle a nadie una técnica o una estrategia musical que repitieran, porque inclusive ella tenía un concepto que decía que ella no quería que sus alumnos, que nosotros, fuéramos detrás del carro, o sea, corriendo detrás de la onda que está de moda, o de una técnica que se inventó alguien, porque finalmente cada compositor se inventa una técnica para poder expresarse mejor. Entonces ella iba directamente a un concepto que era: es importante que tú encuentres en ti mismo, en lo más profundo de tu ser, en dónde está esa esencia que te mueve y que quieres expresarle al mundo, ¿no? No es, cuando habló con Piazzolla, ¿qué es eso? Piazzolla, pues lógicamente el tango. El tango, entonces, hurga en tu espíritu y en tu interior la esencia del tango y trabájala y sal con eso al mundo. Y ahí estuvo Piazzolla dándonos la belleza que nos dio su música. Y lo mismo hizo con Quincy Jones, lo mismo hizo con Aaron Copland, con Leonard Bernstein, con Virgil Thompson, con todos los grandes compositores. Y no solamente, es que pues por ella pasaron violinistas, pianistas, una gran cantidad de gente que lograron brillar en el mundo porque nos guió, porque a mí también, lógicamente, a adentrarnos en nuestro espíritu, a aceptar que el legado ya estaba dentro de nosotros y que venía de todas esas tradiciones musicales que habíamos bebido de nuestras madres y de nuestras abuelas, ¿no? Y que la tierra nos había dado. Entonces, eso yo creo que es la magia que permitió que todo eso. Bueno, hay otros elementos que sería largo ya explicártelos aquí. Un día podemos hablar de eso, de músico a músico, y te puedo explicar pues ya técnicas y en fin cómo se desarrollaba eso. Pero yo creo que, digamos, uno de los elementos más esenciales era eso, es decir, sé tú mismo, no pretendas parecerte a otro. O sea, si yo pretendo parecerme a otro, pues simplemente, inclusive, a mí no me gusta ese nombre de nacionalista y esa cosa, porque son como rótulos que le ponen a los compositores. Inclusive ya pasaron de moda porque fueron del principio del siglo XX, siglo XIX, siglo XX. Y es que uno finalmente, ¿de qué va a hablar? O sea, uno como compositor o como poeta, ¿de qué va a hablar sino de lo que uno ha vivido? O sea, yo como colombiano, si yo vivía en Cereté, en Montería, en Medellín, en Bogotá, he recorrido todo el país, he estado en el Chocó, he estado en los llanos orientales, tocando el cuatro con grupos de llaneros. ¿De qué voy a hablar? ¿Cómo va a ser mi música? ¿Va a ser música rusa, música china, música japonesa? ¿Voy a hacer técnicas checas o húngaras? Eso no, yo tengo que hablar de lo que yo sé. Beethoven escribió sobre lo que era su cultura, Mozart igualmente, los rusos, Tchaikovsky, Stravinsky, todos ellos escribieron sobre las músicas que ellos conocían. O sea,
indudablemente que uno tiene que escribir, así como los escritores. García Márquez escribe sobre Macondo. Pues, ¿qué es Macondo? Pues el Caribe colombiano, Colombia, América Latina, el mundo que él conoció. Lógicamente, que eso sí, hay que trabajar con los elementos y las técnicas y las estrategias universales, y eso sí hay que aprenderlo. Pero si no, uno simplemente tiene que escribir lo que es uno. O sea, haga lo que haga, uno sigue siendo nacionalista. O sea, a mí ese rótulo no me gusta mucho. Maestro, pensando en eso y para que encabezando la pregunta del maestro Enrique Alegría, Enrique, activa tu micrófono, por favor. Vemos en los títulos de ustedes palabras como Génesis y luego vemos, es interesante el mismo título porque parece que hay una relación directa entre literatura y música, taller de utopías. Maestro Enrique, ¿cómo le preguntaríamos al maestro Francisco sobre el binomio de poesía y música? ¿Qué se le viene a la mente? Bueno, buenas noches, maestro, buenas noches para todos. Pues la música es poesía, si la miramos si nos agarramos de Aristóteles, ¿no? La música es fábula, es poesía, es creación y recreación, como bien lo ha demostrado el maestro Francisco Sumaqué cuando escuchaba esos sonidos de Pérez Prado y los trataba de alguna manera acomodarlos para crear cosas nuevas, ¿no? Y en ese universo musical, pues, en el colombiano, pues está Pacho Galán, está Francisco Sumaqué, está Lucho Bermúdez y muchos otros que brillan con luz propia. Sin embargo, yo quisiera como sesgar un poquito el asunto solicitándole un juicio valorativo de las nuevas expresiones, qué espacios tienen en el universo de la música. Vemos que el español que utilizó Cervantes no fue el español de los salones de té. En la música teníamos el rock en español vino a dar un rock en español, el rock que vino a dar esto, pero vemos también que de lo más popular, por ejemplo, el piropo de otras épocas estaba cargado de poesía, pero el de hoy es una ofensa, ¿no? El de hoy es una ofensa. Sí. Entonces, un poquito es eso, un juicio valorativo y qué consejos le daría a esas nuevas vertientes que están surgiendo en la música hoy día. Bueno, como primera medida, te quiero decir que esto arranca un poco raro, que yo me siento contento de mi apellido, Sumaqué, ¿no? Pero que a mí no me hubiera desagradado para nada tener tus apellidos. Eso de alegría, eso qué belleza, o sea, eso mejor dicho, o sea, y para un músico debería ser muy increíble, ¿no? Ya. ¿Tienes algún hijo que sea músico? Sí, justamente uno que toca guitarra. Y Dulcamara, ¿no? Si estoy pronunciando bien o está mal. Dulcamara está o muy bien, Dulcamara, sí. Algunas personas le ponen tilde, pero no es con tilde. Dulcamara se forma de dulce y amargo, ¿no? Sí, lógico. Sí, ahí por eso me permití decir Dulcamara y ese es muy bello los dos apellidos. Bueno, aparte de eso, te quiero decir que yo trabajo fundamentalmente con un concepto renacentista. Con un concepto renacentista elevado al, yo qué sé, al cociente más elevado posible, porque yo creo que, bueno, las técnicas, estrategias, el contrapunto, la armonía, la orquestación, todo eso es como un 20% del conocimiento, debe ser del conocimiento del músico, pero es que el músico debe ser un ser universal, debe ser
una persona y la creación en general, sea de literatura, sea de poesía, sea de música, de arquitectura, de lo que sea, debe abrirse más a todas las expresiones creativas del ser humano. O sea, yo creo mucho en que el músico debe ingresar en los elementos de la poesía, de pronto no para ser un poeta, pero para sí, para utilizar todas esas fuerzas, toda esa emoción, toda esa pureza del lenguaje, toda esa pureza y no pureza, todos los elementos del lenguaje que puedan contribuir a que su expresión sea realmente funcione y toque el corazón de los demás. Me preguntaba Mr. Smith al principio de qué instrumentos yo tocaba. Y yo le decía, pues yo toco, sí, yo toco la guitarra, toco el piano, toco bajo, toco canto, toco la orquesta sinfónica, la orquesta porque es una manera de tocarla cuando la dirijo. Toco la orquesta sinfónica, pero el instrumento que mejor toco es el corazón humano. Es decir, yo me precio de buscar, por lo menos, ¿no? Buscar tocar el corazón de los otros a través de lo que hago, pero no lo hago simplemente buscando elementos musicales, sino la poética, la poesía, elementos, pues todo el mundo sabe que la música es matemáticas y ahí la enlazo con aspectos científicos. Por ejemplo, mucho interés tengo en este momento por todo lo que es la física cuántica, la mecánica cuántica, inclusive por la computación cuántica, que es lo último que se está trabajando en este momento, por las neurociencias, cómo puedo, que están, pues, todo eso está muy virgen, cómo puedo realmente llegar al otro, porque para mí la música, y como todas las artes, fundamentalmente es comunicación, y la comunicación debe ser efectiva. Entonces, allí yo amarro la sintaxis, la gramática, la ortografía, la ortología, pues todos los elementos agógicos que hay en el lenguaje y en los aspectos, yo qué sé, la visión científica de la búsqueda de la verdad, la aplico también igualmente en los elementos musicales, pues eso creo que es abrir los brazos y la mente a una visión mucho más grande, mucho más amplia por lo menos, de lo que es simplemente estructurarse en, bueno, yo aquí hago tónica, dominante, subdominante, relativo menor, aquí hago esta modulación, digamos si se trata de armonía, aquí hago este tipo de orquestación y estoy demasiado metido en un mundo, en el mundo sonoro y no para mí es importantísimo relacionarlo con las otras cosas, relacionarlo con la espiritualidad, ¿no? Relacionarlo con las diferentes inteligencias humanas. Y a eso voy y me interesa enormemente ser, digamos, consecuente en mis obras con este pensamiento. No sé si eso digamos, te satisface o contesta la pregunta. Sí, sí, maestro, sí. Solo quedó en el tintero eso de qué le podíamos decir a las nuevas corrientes emergentes, ¿no? Pues básicamente que la idea de la música, repito más, es las técnicas y las estrategias es un 20%, pero un músico que sepa mucha armonía, que sepa mucha música, digamos mucha escritura, contrapunto y ese tipo, pero no sepa sino eso, pues está chiquito. Es decir, tiene que abrirse a la literatura, tiene que haber leído a Joyce, pues a Balzac, a Proust, a todos los grandes, o sea, para saber de qué se trata, qué están haciendo los otros
creadores, los otros inventores de arte en las otras disciplinas. Saber qué están haciendo los pintores, los escultores, la arquitectura, por dónde va, qué está pasando lógicamente dirá la gente, pero es que si hago eso, entonces no me queda tiempo para aprender ni para escribir. Y es verdad. Sí, yo creo que es imposible ahorita mismo pues saber de todo y tener un concepto humanístico como se tenía en el Renacimiento, en donde los conceptos de todas maneras estaban haciendo toda esta cosa. La tecnología nos ha empujado de una manera increíble, pero por lo menos no debemos darle la espalda a toda esa cosa. Eso es lo que yo les aconsejo, ¿no? Ahí en la respuesta estaba implícita, digamos, el consejo, que si yo lo hago por una razón. Quiero que mi obra realmente respire, sea fuerte, sea auténtica, sea verdadera, pero esté amarrada a estos tiempos, a un tiempo de apertura universal con todas las cosas científicas. Ya estamos viajando, no solamente cualquiera puede ya hacer viajes espaciales, tenemos la computación cuántica, que ya es otra manera distinta a hacer cálculos, no a partir de 0 y 1, sino ya entran otros elementos ahí. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que no podemos simplemente cerrar los ojos y ponernos a hacer cosas en una dirección, sino de verdad abrir, sin traicionar, lógicamente, nuestro corazón, nuestras tradiciones, nuestra esencia de seres humanos y de seres que tenemos unas tradiciones muy fuertes latinoamericanas. Yo creo que no es necesario decir que seguiremos siendo colombianos, seguiremos bailando cumbia y mapalé y en el Carnaval de Barranquilla. O sea, eso no hay duda. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. No tenemos que dejar de darle gracias a la ingeniería civil para soltarnos a este ingeniero ser músico, caso parecido a Nelson González, que era matemático, y ya sabemos toda la historia de Nelson y sus estrellas. Así que gracias a la ingeniería civil, y que usted nos siguió ese consejo de que mejor le hubiera ido como ingeniero, porque como músico es un... Astrid Paternina desde Astrea tiene la siguiente pregunta para usted, maestro. Gracias. Hola, Astrid. Hola, maestro. Maestro, escuchándolo con detenimiento de toda esa queja que tienen nuestros músicos talentosos, de ser como esfuerzos un poco individuales. Justo al Mario tuvo, pues no, obviamente hay que salir, pero creo importante y rescato lo que usted ha dicho de esa formación holística que es necesaria, esa universalidad, y no solo ser alguien que interpreta un instrumento, sino abrirse. Pero pienso que en Colombia cada vez se mueren más los festivales y las expresiones donde se motive a los jóvenes y a todos los que amamos la música, a esos intercambios vivos de lo que no solamente es exitoso y se vende. En el 85, usted lo sabe bien, porque usted estuvo en ese festival maravilloso que fue el Festival Internacional de Música del Caribe, donde yo me lo gocé y por eso lo aprendí a querer, y porque, bueno, el contacto físico también es importante. Venía Pancho Amat, yo Motoro, venía una cantidad de gente a Cartagena que era maravillosa, pero era un esfuerzo privado. Si usted tuviera la oportunidad de hacer algo por Colombia, por nuestros jóvenes músicos talentosos, de manera efectiva, ¿qué haría? ¿Qué haría? Aún con este sistema limitado que sabemos que no promueve demasiado la cultura, maestro. ¿A usted qué se le ocurre que sea viable para que esto no solo quede a merced de lo que se pone en las emisoras? Pues la verdad que es muy difícil, pero sigo pensando, es decir, el ideal sería que hubiese políticas de Estado que protegieran y ayudaran a florecer todas estas expresiones, a todos los jóvenes, etcétera, que se incentivara a los festivales de mejor manera, pero cada vez tienen menos dinero estos festivales, cada vez hay más precariedad, las revistas se mueren,
porque no hay manera de continuar trabajando por un ideal en donde hay que meterse la mano al bolsillo cada mes para poder que la revista surja, y tenemos muchos colegas que pueden dar fe de esto. Sin embargo, yo creo que hoy día el consejo que yo daría sería trabajar, volverse, y que pues, ahí sigue agrandándose el concepto holístico de que uno no solamente tiene que ser músico, arreglista, cantante, instrumentista, sino tiene que ser productor. O sea, por ejemplo, yo no me dedico solamente a hacer las notas, sino que tengo un estudio y me meto al estudio, y también soy ingeniero y tengo que conocer todos los plugins, cómo trabajo, cómo pongo en el micrófono, cómo grabo, porque si yo me atengo a que una casa disquera, inclusive yo que he tenido pues ya pues una serie de éxitos y un recorrido en el mundo, no solamente en el mundo de la música, sino en el planeta entero, pues no vienen a mí a decirme, maestro, me gustaría poner $50,000 para que hagamos un disco sobre la música colombiana, etcétera, sino que esas iniciativas tenemos, infortunadamente, pero también creo que afortunadamente, a hacerlas nosotros los músicos, metiendo mano en la ingeniería, sabiendo lo que es un DAW, un DO se diría en inglés, o sea, una manera de hacer la música uno mismo, con sus computadores, con su micrófono, con su piano, utilizando las técnicas de MIDI, todo ese tipo. O sea, eso es lo que yo aconsejo. Es decir, no esperemos que nadie nos rescate. No comencemos a quejarnos tampoco, porque pues no nos va a servir de nada. Busquemos la manera, eso sí, por ejemplo, de asociarnos. Es decir, oye, Germán, tú tocas el trombón, muy bien, vamos a... fulano, tú tocas la batería, bueno, muy bien, vamos a ver cómo nos unimos. Hacemos tu música, pero también hacemos mi música, y hacemos esto, y ahorita es mucho más, relativamente más fácil, los ponemos en las plataformas digitales, y el mundo entero va a oír nuestra música. Y si eventualmente somos suficientemente talentosos o suficientemente suertudos, nuestro tema pega, y puede ser que a partir de aquí ya haya una manera de financiar mejor a alguien que se acerque a nosotros y nos diga, hombre, queremos que hagas más música, aquí puedes trabajar con estos $1,000,000 o lo que sea, ¿no? Pero yo sí creo que finalmente tenemos nosotros que empujar la carreta a nosotros mismos. Mejor dicho, yo inclusive la escobita en el estudio, la barro también y limpio los micrófonos y los guardo y toda la cosa, porque pues ese es el ejemplo que yo daría, un ejemplo vivo, para no solamente escribir la música, sino pues hacer todo. Ya lo había hecho con el Colombia Caribe, con el CC Colombia. Allí yo escribí la canción, Maestro, no me hable de Colombia Caribe. Pero lo voy a poner de ejemplo. Lo voy a poner de ejemplo. La contraria, porque a mí no se me puede llevar la contraria. Lo voy a poner de ejemplo. Entonces, allí toco el piano, canto, hago los coros, y al final, cuando todo el mundo se fue, cogí la escobita y barrí el estudio. O sea que, ¿cuál es el problema de eso? ¿No? Y pues ocurrió lo que ocurrió, y ahí está el tema. Entonces, básicamente a eso me refiero. Ahí paro. Maestro Álvaro Soscún tiene la pregunta final. Álvaro, no tienes micrófono. Alvarito. Activa el micrófono, por favor, papi. Ya lo encontré. Gracias. Gracias, maestro Zumaqué, por esta estupenda conversación, por este conversatorio que estamos adelantando, que es de sumo interesante. En estos casos de música del Caribe, conoces todos los vericuetos y los vasos comunicantes
una forma bastante idónea y muy capacitada. Pero quisiera ir aterrizando poco a poco en lo que corresponde a tu música. Para algunos, la expresión máxima de tu obra musical puede ser considerada Colombia Caribe, o el éxito de Sí, sí, Colombia, Las Mujeres de mi Tierra, Macumbia, El Cuentero, además de toda esa producción de música sinfónica y de cámara con que nos deleitamos cada vez que queremos regresar a esas experiencias musicales que tú nos regalas. Pero como barranquillero, y porque sé que hay mucha gente atenta a lo que concierne a la música que aquí también se oye con mucho agrado, que es la salsa, quisiera preguntarte de esa incursión como arreglista, como en agrupaciones de la talla de Eddie Palmieri. Recuerdo perfectamente un caso que tuvo mucho significado y gran repercusión. Fue la edición de aquel famoso disco blanco, que es considerado una de las obras maestras de la salsa. Y yo creo que no nos perdonarían que no habláramos de esa experiencia con la movida neoyorquina de la música de los años 70 y 80. Eso merecería por sí solo un trato especial. Coméntanos algo de esa experiencia, por favor. Bueno, muy bien. Gracias por esa pregunta porque pues, me permite hablar de dos cosas rápidamente. Una es que las músicas populares dan acceso directo y rápido a que la gente se relacione con ellas, pero probablemente no serán las músicas que lo caractericen a uno en el futuro. Dentro de 100, 200 años, probablemente no será, no, Francisco Sumaquel, que hizo Páginas de Mujer, porque no solamente trabajé como arreglista, sino como autor y como coautor de los temas que se hicieron. Entonces, dentro de 100, 200 años, no se hablará de las músicas populares que tanto nos gustan y que nos emocionan, sino de obras de música de cámara, yo qué sé, por ejemplo, del himno a Colombia, que lo escribí, que lo tengo acá, y que son obras de mayor factura y que son obras que exigen, por ejemplo, una canción puede ser un cuento, pero esto es una novela, digamos, siguiendo lo que llama haciendo el parangón con la literatura. Pero fíjense ustedes, por ejemplo, este es solamente un movimiento de una obra, es solamente un movimiento, ¿no? Entonces yo quisiera mostrarles así. Miren. O sea, ese es un punto, y este es un libro que es el libro del director. Y aquí hay, yo que sé, puede haber 10, 15 minutos de música, pero es ya todo una cosa. Y la gente no conoce esa parte, digamos, de la música, no la conoce profundamente, ¿no? La gente dice la música, entonces habla de las músicas populares, no de las músicas eruditas, de las músicas que realmente van a quedar en la historia, como Beethoven. O sea, Beethoven no nos está mostrando una canción popular de la época, está mostrándonos una sinfonía, está mostrándonos un concierto para piano, está mostrándonos todas esas cosas. Y allí, dentro de eso, allí están las canciones o las melodías o los temas que fueron probablemente populares en la época en que él vivió. Ese es un punto que para mí es sumamente importante que la gente diferencie. O sea, ponen en el mismo lugar a personas, digamos, que son folcloristas o que son, digamos, repentistas, que hacen sus melodías, y otra gente que son, pues, que trabajan la música en forma como, ahí sí, como Hemingway, como Proust, como Joyce, como los grandes de la literatura. Así lo escribimos nosotros también y es lo que pretendemos que quede realmente
en la historia de la música universal. Ahora bien, con relación a las músicas que hicimos pues todo el mundo sabe que trabajé con la Fania All Star, que hice temas con Cheo Feliciano, con Héctor Lavoe, con Bobby Capó, con Papo Lucas, con muchos de ellos. Y pues el objetivo ahí también era servir con autenticidad a esas expresiones musicales y potenciarlas con una orquestación vigorosa, rica en timbres, siguiendo las pautas de ellos y siguiendo, digamos, la gramática que exige esas músicas, como es, por ejemplo, las claves que tienen que estar bien firme allí, y sobre todo una de las técnicas que era también importante, por ejemplo, en el disco de Eddie Palmieri, que es que a él le gustan los metales brillantes. Entonces, lógicamente, también tuve una conversación con Eddie para llegar a conocer esa estética y a partir de allí elaborar los arreglos eso. Me siento realmente pues, muy complacido, muy orgulloso de que hoy por hoy sea considerado probablemente como uno de las expresiones de la salsa más logradas, al lado de un gigante de esta expresión como es el maestro Eddie Palmieri. O sea, yo no sé si se me escapa algo de la pregunta que tú hiciste, pero fundamentalmente creo que en esa álbum ahí quedó, digamos, parte de mi corazón y de mi visión sobre una música que yo tenía, digamos, la visión que yo tenía en ese preciso momento. Ahorita mismo, yo escribiría sin duda alguna otras cosas. Maestro, 7:37, siempre decir adiós no es un adiós, sino un hasta luego. Pero no sería válido que en este punto, antes de concluir con la pregunta final que quiero preguntarle, García Márquez, su obra más famosa o más icónica, lógicamente, 100 años de soledad. A mí, en lo personal, la que más me gusta, me parece más completa, se llama El amor en los tiempos del poder. Creo que la obra suya, por donde lo queramos mirar, Álvaro Espescún y Manuel Rodríguez hicieron una antología muy, muy interesante, pero su obra, no digamos su obra cumbre, pero la que más lo representa se llama Colombia Caribe. En el aspecto de las músicas populares. En la música popular, efectivamente. Entonces, Sí. nosotros queremos que en estos minuticos, Manuel, toma el piano o toma la guitarra, Manuel, acompañes al maestro Francisco Zumaqué y nos explique y nos cante la parte de Colombia Caribe sobre qué pasa en cada cosa. Por ejemplo, si acompáñeme, grupo. Sí, sí, Colombia. ¿Por qué un sí, sí doble? ¿Por qué un sí, sí afirmativo? Sí, Bueno, sí. bueno. Bueno, vamos, maestro, lo dejamos usted. Manuel, sigue de la clave. Maestro, Tomen ustedes la clave. Maestro, ¿eso en qué tonalidad está? En do menor, en do menor. Bueno, yo lo he escuchado, pero nunca le he tocado. Sin embargo, sópleme ahí como... Bueno, no, yo creo que más interesante. Está buenísimo. Yo creo que es interesante que si ustedes sepan que Colombia Caribe, o sea, el sí, Colombia y todo eso, no nació, mucha gente lo relaciona con el fútbol y que la selección y toda esta cosa, pero en la historia viene mucho más de atrás, o sea, ni siquiera del Festival de Música del Caribe. Resulta que yo viajaba por toda Europa y por Estados Unidos y toda la cuestión, haciendo conciertos y todo esto, y yo veía que a los colombianos, a la mayoría de los colombianos, afortunadamente, a mí no, por otras razones que no voy a contar ahora, los
siempre lo llamaban a un cuarto aparte y los registraban, y a veces registraban hasta secciones que vergonzosas que no debían haber hecho, o sea, que humillantes. Entonces, y yo veía que tanto pues la gente se permitía, los europeos y alguna gente se permitía relacionarnos con pues unos tráficos que no legales, y lo hacían pues, con un gran desparpajo, así como yo te puedo hacer este chiste porque a mí me da la gana y todas esas cosas. Entonces, pues, lógicamente, yo ahí los atacaba con elementos que fueran también, si se atrevían, que en muchos casos no lo hacían, pero en el caso que se lo hicieran, pues yo los atacaba también igualmente con cosas vergonzosas de sus propios países, que cada país tiene sus propias vergüenzas, todos lo sabemos. Los alemanes tienen sus vergüenzas, los franceses tienen sus vergüenzas, los ingleses, ni se diga, los españoles, ¿para dónde? Pero no, ¿para qué hablamos de vergüenzas? Ese es el punto. Entonces yo ahí ahí comencé yo a pensar, y ahí nació la necesidad de pensar y de crear un trabajo que afirmara al colombiano, no solamente en relación pues, para afuera, que los tipos respetaran quién era Colombia, quiénes éramos los colombianos. Ahí nació el sí Colombia, ¿no? Sí, Colombia, sino que también yo veía que los colombianos agachaban la cabeza. Decían, no, nosotros tenemos que levantar la cabeza, porque somos tan buenos como los alemanes, como los franceses, como los ingleses, y ellos han sido toda la vida una pila de piratas que lograron sus imperios a base de robar, de usurpar, de maltratar, de matar. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿No es cierto? Entonces, digo, no, nosotros tenemos que levantar la cabeza y saber que nosotros somos gente digna, bella, honesta, tan buena como cualquiera. Entonces, por favor, ahí dije yo, sí, Colombia. Esa fue una de las partes de la explicación de esta canción. Eso es mucho antes del Festival de Música del Caribe. Pero resulta que de otro lado, a Colombia siempre la han visto, sobre todo los centralistas, como un país andino, como un país cafetero, como un país mirando a las montañas, y siempre yo desde la adolescencia pensé, bueno, pero ¿por qué no miramos el Caribe? ¿Por qué no exaltamos el Caribe? Tenemos que exaltar siempre el Caribe. Y por eso se me ocurrió la frase, sí, Caribe. Entonces ahí está, sí, Colombia, porque nosotros somos colombianos dignos, pero también sí, Caribe, porque nosotros no somos solamente un país andino, sino somos un país pacífico, somos un país sobre todo Caribe. Y lástima que la capital no esté en Barranquilla o en Cartagena, porque eso nos hubiera permitido florecer de una manera distinta y no ser lo que somos en el día de hoy, ¿no? Una cultura, bueno, no vamos a analizar eso ahora, pero esa es otra de las razones. Entonces, fíjense, por ejemplo, yo en casi todos los discos que yo hice, bueno, Colombia Caribe, así se tituló un álbum entero. Luego titulé otro, Voces Caribes, por ejemplo, que grabé en Alemania. Fantasía Caribe. Fantasía Caribe, por ejemplo. Es el mejor de todos. Sí. O sea que yo siempre he estado el Caribe, exaltando al Caribe. O sea, para mí el Caribe es fundamental en el imaginario de la Colombia, o sea, de Colombia, y no simplemente lo andino, los llanos, las montañas, muy bellos y todo muy interesante, ¿por qué no? Pero ¿qué pasa con el Caribe, no? Entonces siempre estuve empujando eso. Entonces de allí salió el sí Colombia, el sí Caribe. Cuando el Mono Escobar y Paco de Onis llegan al estudio en la calle 85,
donde yo estaba haciendo una grabación, la exuberancia del Mono Escobar comienza a contarme toda la historia de cómo venían los grupos del Caribe y se presentaban con su algarabía y sus cosas, los instrumentos y toda la cosa. Pues me dibujó todo eso de tal manera que pues para mí fue relativamente fácil en la misma noche captar todas esas imágenes y organizarlas y trabajar la letra, y en la madrugada ya tenía la canción. Al día siguiente, en la mañana, ya estábamos grabando la canción. Tenía un cantante previsto, para hacer eso, pero era un cantante que era tenía muy buena voz y en esa época grababa muchos coros y muchas cosas. Trabajaba con una orquesta que era muy popular en esa época, como orquesta Los Caribes, creo que se llamaba a propósito de Caribe, ¿no? Se llamaban Los Caribes y él trabajaba ahí, pero no llegó porque habían tocado antes y la obra se necesitaba enseguida. Entonces grabamos con el Pantera, o sea, García, con Néstor García, creo que también participó. Estaba Luis Pacheco. Luis Pacheco, conga. Bueno, yo toqué el piano, estaba Willy Salcedo en la batería, estaba Jaime Álvarez en la trompeta, que tocó el solo. Jaime Álvarez, que le decían, ¿cómo era que le decían? Tenía un nombre muy característico. Estaba el maestro Gabriel Rondón. Rondón. Y su hermano, que había llegado de California o de Filadelfia, creo que llegó, excelente bajista. O sea, las canciones no solamente nacen por una buena idea, sino por una conjunción de la vida y del destino y de lo que tú quieras. O sea, en ese momento se unieron las estrellas y ahí estuvieron en ese día, en esa grabación, probablemente el talento más exquisito que había en Bogotá y probablemente en Colombia en ese momento. Y allí nació Colombia Caribe. O sea, por eso tú oyes ese tema y lo oyes absolutamente vivo por la fuerza que tiene los elementos que participaron en esa grabación. Los ingenieros, todo fue lo mejor. Y eso lo hicimos, lo mezclamos ese mismo día, lo masterizamos y lo mandamos a Cartagena, y Cartagena lo recibió y eso lo pusieron las emisoras y inmediatamente se volvió el tema que es a nivel colombiano y universal. Posteriormente, Edgar Perea animaba sus transmisiones de fútbol de la selección Colombia en Barranquilla, estaba la sede, poniendo cada vez que había un gol con sí, sí, Colombia, sí, sí, Caribe. Y bueno, a partir de allí ya eso es historia, ¿no? Ya eso lo copiaron la gente de acá, los que transmitían acá en Bogotá, los que hacían otras cosas, y ahí se volvió el tema, pues. Eso es una cosa que yo le agradezco al país, a la gente colombiana, porque pues eso pudo ser de otra manera, o sea, pudo ser otra cosa y de pronto no hubiese sido el éxito que fue y que sigue siendo. O sea, gracias Colombia, gracias a los músicos que participaron allí, mis compañeros admirados y queridos. Y bueno, yo voy a permitirme decir gracias a la música colombiana y gracias a los gestores, a todos ustedes, los grandes músicos colombianos que han hecho posible la más bella música del planeta. Maestro, sería imperdonable para nosotros no terminar. Gracias a usted, maestro. Que nos cante un poquito de Colombia Caribe. Déjale unos 30 segundos de momento. Manuel, toma el timón. Francisco Zumaquet, toma la gárgara. Leslie, esto en música se llama de Huataca, ¿no? Ok, listo. Bueno, entonces mira. La música del Caribe. Vamos a celebrar. Bueno, maestro, vamos de Huataca, aquí 8 compases. Ok. La música del Caribe ya tiene su festival.
en Cartagena de India lo vamos a celebrar. Y llegan de todas partes con música y alegría, entregándonos su arte con amor y simpatía. Qué sabroso está El Caribe Festival. Vamos a bailar. El Caribe Festival. Caribe, 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 vive. El Caribe Festival. ¡Hey! ¡Vamos a gozar! El Caribe Festival. Buenísimo. ¡Salud, salud! Salud. A todos los que estuvieron con nosotros aquí en el Momento Cultural, mil gracias. El próximo viernes tendremos al maestro Guillermo Tedio con 30 minutos de 100 años de soledad. Los vamos a invitar y esperamos contar con la misma presencia de ustedes. Maestro Francisco Sumaqué, como siempre, nos hace derramar una lágrima sin dolor alguno. Mr. Smith, acuérdate de la invitación para el maestro Sumaqué. Estás comprometido con eso. Y vamos a saltar a Astrid, vamos a donde Astrid y Manuel y vamos allá y que Álvaro pague la fría. Que será ahí para que quede completo. Nos vemos el próximo viernes con otro encuentro cultural. Mil gracias a todos. Maestro, gracias. Maestro, Muchas gracias a todos. Pendiente de una entrevista, maestro. Muy bien. Pendiente. Ok. Ok, chao. Bueno. Saludos. Chao, hasta luego para todos. Chao. Chao. Hasta luego. Chao. Maestro Sumaqué, con usted es un problema porque imagínense, nos quedó bastante material por cubrir, como decía Manuel, pero un deleite exquisito y es una semblanza de este compromiso con el Caribe que comparto con usted plenamente, que somos más ron, parranda y mujer. Es un Caribe diferente, un Caribe reafirmativo, un Caribe que va más allá de eso. Claro. Como se debe vislumbrar. Y nos quedó, bueno, nos faltó muchas cosas. París, nos faltó, bueno, todo su periplo por Europa, pero pienso que es una magnífica insinuación lo que hicimos en la tarde noche de hoy. Claro, sí, por lo menos tocamos algunos puntos y dejamos algunas preguntas, digamos, algunos cuestionamientos para la gente, ¿no? Que la gente piensa en las músicas populares, pero no ve la música, la otra música que puede ser una música para la posteridad, ¿no? No para de 5 a 10 años de éxito, sino dentro de 100, 200, 500 años que va a haber, que van a tocar de Colombia. Eventualmente van a tocar la música de cámara, la música sinfónica y las músicas que queden escritas y no en el aire, ¿no? No simplemente... Eso es algo que hay que ilustrar a la gente poco a poco también, ¿no? Hay que decirle, ¿no? Por supuesto. Muy bien. Bueno, mil gracias, maestro, y seguimos caminando. A ti, felicidades. Gracias a ti por la invitación. Chao. Hasta luego.